Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar, gracias por acompañarme un miércoles más a compartir el devocional, este refuerzo de media de la semana para poder fortalecernos en la fe. Como siempre decimos, para tomar nueva fuerza, fortalecernos en la confianza, en la fe en nuestro Dios, aprender más de la palabra, permitir que el espíritu y el alma sean desarrollados a través del mensaje, a través del devocional, y tratar de aprender por sobre todas las cosas que el control siempre, y absolutamente todo, siempre será de Dios, será y es de Dios. Adriana, Dios la bendiga. Tenemos que tener eso bien en cuenta, aunque las cosas estén complicadas, aunque las situaciones sean complejas. Tenemos que tener en cuenta que aunque querramos hacer las cosas con nuestras fuerzas, Nico, Dios te bendiga, siempre tenemos que tener en cuenta y saber y estar convencido de que todo pasa por la voluntad de Dios. Que Dios es nuestro dueño, Él es nuestro Padre, es aquel que tiene el control de todas las cosas buenas y no tan buenas que nos puede pasar. Si hay algo de lo que estoy convencido y es lo que trato de enseñar, es que Jorge, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Gabriela, Dios te bendiga. Marucha, Dios te bendiga, gracias por estar. Priscila, bienvenida, gracias. Kelia, mi esposa, Dios te bendiga. Si hay algo que siempre tratamos de enseñar, es que todo lo que sucede en nuestra vida, Dios nunca está mirando a un costado, o a Él algo le tomó por sorpresa, o Él no se dio cuenta de que algo nos iba a pasar. Vale, Dios te bendiga. Ángela, José, Mica, vale, Dios te bendiga. Nunca lo que nos sucede a nosotros desde el bus, Dios te bendiga por eso, vale, Dios te bendiga. Lo que sucede con nosotros nunca le va a tomar de sorpresa a Dios. No es que estaba mirando para un costado cuando algo nos estaba sucediendo y pensamos que sería el fin del mundo. De ninguna forma. Dios obra a su manera, a su forma. Él trabaja a la forma de Dios, a la manera de Dios. Y esto es bueno porque siempre nos está sorprendiendo y nos está dando fuerzas nuevas. Carmen, Dios la bendiga. Nos está dando fuerzas nuevas y nos está dando siempre aliento para poder seguir adelante, caminando en este hermoso camino que es el del reino de los cielos. Cosas que suceden. La lógica no tiene cabida. De hecho, este es el mensaje, este es el devocional llamado Sin Lógica, de esto se trata. Sanidades, milagros, provisión, restauración. Hemos visto, hemos vivido y hemos escuchado testimonios infinidad de veces de lo que Dios hace cuando parece que ya no hay más remedio, no hay nada por hacer. Dios obra y se manifiesta en una forma poderosa. Seba, Dios te bendiga. Se manifiesta en una forma que no lo podíamos entender. La razón no alcanza a entender la dimensión del poder de Dios. Y eso siempre sucede. Parece que siempre estamos buscando, como se dice aquí, la quinta pata al gato, ¿no? O el pelo al huevo, esperando que algo suceda de entender la razón o la forma que Dios puede hacer o hizo tal cosa. Y si esos son los milagros y el obrar sobrenatural de Dios. Y siempre estamos buscando tal vez la lógica en todas las cosas. Y si hay algo que tenemos que estar convencernos totalmente, es que la lógica en las cosas del reino no tiene ninguna cabida. Nada es por lógica, nada se da porque pensamos que va a ser así. Absolutamente nada es de esa forma. Nosotros aún seguimos pensando en la antigua naturaleza, aquella forma, ¿verdad?, de mantenernos con estos recursos, de hacer lo que podamos, de tenemos esto para poder hacer y lo vamos a hacer, pero Dios siempre va más, siempre es el proveedor de todas las cosas. Y muchas veces nos queda eso a nosotros, que algo se tiene que dar por lógica porque tendría que ser así. Entonces, fui al significado de la palabra lógica y es método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente, sin que haya contradicciones en ella. Y analizando un poco la definición de lógica, ¿qué contradicción con las cosas del reino? Si la lógica dice que las cosas se manifiestan de una forma coherente y sin contradicción entre ellas, pues eso es exactamente lo contrario de lo que sucede en el reino. Muchas cosas no que se contradigan o sean coherentes, pero suceden no de una manera lógica, no de la forma que esperamos, sino de la forma que Dios quiere que sucedan. Y así pasan los milagros, y así hay milagros creativos y órganos que se crean nuevamente, y las enfermedades que abandonan los cuerpos, y hay sanidad, y hay restauración, y hay perdón, que la lógica humana dice, ni Dios lo puede perdonar. Dios lo perdona y le da nueva oportunidad. Es parte de la ilógica, de las cosas ilógicas de Dios.
¿Por qué? Porque justamente la lógica no forma parte de la naturaleza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios creador, que hace las cosas donde es imposible hacerlas, que llama las cosas por su nombre como si ya no fueran, como si ya fueran. Él pone nombre a la existencia. Y cuando pone nombre a la existencia, las cosas suceden. Así fue en el primer día de la creación. No había absolutamente nada y Él con su sola palabra, que eran los cielos, la tierra, separó las aguas de la expansión, separó las aguas y a la reunión de las aguas llamó mares, no existía, pero ahí por su palabra se fue formado. Y a la parte seca llamó tierra, no existía, pero ahí fue formado. Y en el cielo puso la lumbrera mayor y la menor y las estrellas las ordenó correctamente cada una en su lugar. Y no había nada, pero por su sola palabra se crearon las cosas. No hay lógica. Claro que no hay lógica, todo es ilógico. Dios dijo y sucedió. De la misma forma pasa hoy en día. Dios promete y va a suceder. Dios ha dicho y cumplirá. Él es el que llama las cosas que no son como si fueran. Él es el que abre camino donde no lo hay. Él es el que crea cosas que nosotros ni en nuestra mejor imaginación podíamos haber pensado. Y una de las tantas promesas de Dios donde la lógica no ocupa ningún lugar es en Isaías 43. Hace poco lo vimos aquí en la iglesia. Isaías 43, versículo 16 dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordáis de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Y mire lo que dice: he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. He aquí yo hago cosa nueva. Y yo me quedé con esto. He aquí hago cosa nueva. Y esa cosa nueva que me dice a mí esta palabra es cosa que aún no ha sido hecha, no hemos visto. Como dice la Escritura, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Hay muchas cosas que han sucedido y las hemos visto y nos han contado. Pero hay otras que no han sucedido porque no ha pasado. Y sin duda somos nosotros, esta generación, que la va a ver, la va a disfrutar, vamos a ser bendecidos con esas cosas. Por eso aquí en Isaías dice: he aquí yo hago cosa nueva. Todas las cosas son nuevas. Dios es el creador de todas, absolutamente todas las cosas. Él domina, cambia y determina la naturaleza de absolutamente todo lo que hay, todo lo que existe. Y en esta porción de la Escritura, aquí en Isaías, nos recuerda cómo Moisés fue guiado por Dios a abrirse camino en el mar, donde no existía ningún camino, donde no había camino. Dios llevó a Moisés, acuérdense cuando salieron de Egipto y Faraón los perseguía, lo que se encontraron adelante fue el Mar Rojo. Mabel, Dios la bendiga. Faraón y su ejército atrás del pueblo, Moisés y su pueblo, y adelante de él estaba el Mar Rojo. ¿Qué haría la lógica? ¿Qué haríamos nosotros por lógica? El mar no lo podemos cruzar, al enemigo lo tenemos a la espalda. Entreguémonos al enemigo y volvamos a la esclavitud de Egipto. Eso es lo que nos dice la lógica. Eso es lo que nos dice el pensamiento humano. Si no podemos irnos, ¿no? Entonces unámonos a nuestros enemigos. Vanessa, Dios te bendiga, gracias por estar. Eso diría la lógica. Tal vez el pueblo de Dios pensó eso mismo porque ellos mismos reclamaron a Moisés y dijeron: mejor nos hubiera sido habernos quedado allá donde teníamos ollas de comida y no ser perseguidos por los egipcios. Esta es la lógica del hombre que pensaba. Pero en esa situación, Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara hacia el mar. Algo ilógico. Adriana, Dios la bendiga. Algo que no tiene razón, que hasta si se quiere puede ser hasta un tanto ridículo. Pero estas fueron las palabras del Señor. Ya no se quejen y no me reclamen, solamente extiende tu brazo sobre el mar Rojo. Y así lo hizo Moisés. Y enseguida que Moisés lo hizo, no sucedió nada lógico, sino que lo ilógico empezó a suceder. Dice la Escritura que cuando Moisés lo hizo, empezó a soplar un viento recio, un viento solano, dice la Escritura, que sopló toda la noche y abrió el mar en seco. Las aguas de arriba se detuvieron y las de abajo corrieron y todo el pueblo pasó en seco. ¿Era lógico? No, no era lógico. La lógica era entregarse al enemigo y seguir como antes, esclavos, como toda la vida. Pero lo ilógico era lo que Dios hizo en este lugar. Y este es un claro ejemplo de que todo sucede por la pura voluntad de Dios.
Y cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro, aunque en la razón humana nos esté enseñando y diciendo e insistiendo que es imposible. Dios puede cambiar absolutamente todas las cosas. Mari, Dios la bendiga, gracias por estar. Y aunque no veamos la salida, Dios puede hacer una salida inexplicable, algo que no se puede entender. Estas son las cosas ilógicas de Dios. Estamos acostumbrados a lo que sí va a pasar, a lo que entendemos y lo que especulamos que puede pasar. Eso es lo lógico. Pero tenemos que acostumbrarnos a las cosas ilógicas de Dios, a las cosas que nosotros no las teníamos planeadas, no sabíamos cómo iban a suceder y sucedieron. Tenemos que estar prontos y acostumbrados a esto, a ser sorprendidos por Dios todos los días. No importa la situación que esté viviendo, sea compleja, sea crítica, que a usted le parezca que sea la última chance en su vida, aunque sea ilógico, sepa que Dios puede hacer algo, puede abrir camino donde no lo hay. Él puede abrir una puerta inesperada que usted nunca pensó que se pudiera abrir. Él puede enviar una provisión que usted nunca soñó que podía venir. Dios se mueve de esta forma. ¿Sabe qué? Estas son las cosas ilógicas de Dios, lo que no tiene explicación científica. Y es un tanto ridículo e inútil tratar de entender las cosas de Dios a través de la razón humana o a través de la ciencia. Porque las cosas complejas para el Señor, las cosas complejas para nosotros, son insignificantes para Él, son nada para Él. Los enfermos se pueden sanar, en ese estado el ciego ve, el sordo oye y lo sobrenatural sucede. No importa la situación que esté viviendo ahora, crea que lo ilógico de parte de Dios va a suceder y algo poderoso y sobrenatural Dios va a hacer. Estoy convencido de eso. Y esto refiere al presente. Todo esto refiere a lo que estamos viviendo. Pero ¿sabe qué? El pasado y el futuro también le pertenecen a Dios. Por eso Él dice en la porción de la Escritura aquí en Isaías 43, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Él nos exhorta aquí a evitarnos o a evitar estar hundidos en el pasado. No hay lógica. Al contrario, lo que nos enseña y nos incentiva es a rendirnos ante las cosas nuevas que día a día Él va a hacer y está haciendo sobre cada uno de nosotros. Y que pronto saldrá a luz y se darán a conocer. El Dios la bendiga. Ya no más pasado, ya no hundido en aquel pasado. Aquello le pertenece a Dios, es de Él, se lo entregamos. Tenga su mente solamente puesta en lo adelante, sus ojos puestos en lo que ha de venir, porque Dios tiene el control y el gobierno de absolutamente todas las cosas. Y esas cosas nuevas que Él está haciendo en este tiempo. No trate de buscar en su razón o en su lógica o en la cosa que usted espera que suceda. No espere eso, espere las cosas inesperables. Las cosas que nadie puede esperar, espere por ellas, porque Dios ya la está haciendo y pronto saldrá a luz. Y pronto ahí, donde usted me saluda y me pone amén, usted contará testimonio de las cosas ilógicas que Dios hizo y trajo salvación, provisión, abrió puertas de trabajo, agrandó el negocio, las cosas imposibles sucedieron, hubo sanidades milagrosas, órganos que se crearon para la gloria de Dios. Los ciegos vieron, sus vecinos entendieron el mensaje del reino, del evangelio. Son las cosas que pensamos que nunca pueden suceder, pero ¿sabe qué? Suceden. Cuando Dios tiene el control, cuando usted le entrega el control a Dios de absolutamente todo, las cosas ilógicas de parte del reino suceden, se producen aquí en la tierra. Así como se produjo a través de la palabra del Señor la creación de todas las cosas en Génesis capítulo 1, también Dios con su sola palabra y su sola promesa puede hacer que cosas inesperables sucedan, que seamos sorprendidos día a día, pero créalo por favor, crea, aunque la situación sea crítica, tómelo para su vida. Aunque piense que no ve la salida y ya no tiene recursos, Dios abrirá ríos en lugar seco y manadero de agua en tierra árida, créalo, porque esa es su promesa. Entonces, al caminar junto con Dios, cada día debemos hacerlo con más convicción, creyendo que Él está a cargo de cada uno de nosotros, de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que vendrá sobre nuestra vida. Toda nuestra vida fue entregada al Señor. Lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Todo está en el hueco de su mano y ahí veremos su gloria y su bendición. Si mañana caemos, es por la voluntad de Dios. Pero sé que al día siguiente tendremos una nueva oportunidad. Sí, porque también su misericordia es para el futuro. Y a Dios agradecemos por todo eso. Y hacia adelante tenemos que caminar demostrando cuán grande es nuestra fe en su obra.
No mirar para atrás porque lo que quisimos hacer no teníamos el recurso, no teníamos la inteligencia, la sabiduría para poder hacerlo. Lo que ya no lo hizo, no lo va a hacer. Piense que de aquí en adelante Dios le va a dar lo necesario y será sorprendido. Tal vez vendrá una bendición sobreabundante. Usted esperará una bendición abundante, pues Dios la llevará, la traerá sobre su vida sobreabundantemente. Dios es así. Lo ilógico puede suceder. Esa puerta que jamás se abrió, se puede abrir. La ayuda que jamás pensó tener puede golpear la puerta de su casa, esa ayuda. Dios puede mover lo que sea, donde sea, como sea, de la forma correcta. Porque Dios es creador. Él transforma todas las cosas conforme a su voluntad. No está en su naturaleza la lógica, sino la ilógica. Hacer cosas nuevas donde no existen. Por su sola palabra, crear cosas nuevas. Por su promesa, seremos sanos. Por su palabra, somos salvos, redimidos, comprados a precio de sangre. Miren qué gran Dios tenemos nosotros. Cuán gran Dios es nuestro Dios. Somos bendecidos por tener el presente que tenemos. Somos bendecidos por poder caminar hacia adelante escuche esto, sin mirar atrás. Y somos bendecidos por poder confiar en sus promesas, en las promesas de Dios, en la provisión eterna. Esa es la renovación de nuestra alma y de nuestro espíritu, indispensable para seguir adelante día a día. Quiero que entienda algo bien simple. El poder de Dios sobrepasa cualquier fuerza. Cualquier cosa opositora es sobrepasado por él. Cualquier cosa opositora no será mucho más fuerte que el poder de Dios. El poder de Dios supera lo que sea. Por más oposición que tenga en su vida, por más zona crítica que haya en su familia, por más problema que esté en la casa, en el matrimonio, Dios puede superarlo. Basta con que usted crea y entregue todo en las manos de nuestro Dios. Con Él se abren puertas necesarias y que nos llevan a mantener el valor entre miedos, angustias, incertidumbres, indecisiones. En Él estamos confiados, porque en Él estamos seguros, porque Él es nuestro Padre y ha prometido sobre nosotros. Tiene promesa de bendición, de vida y vida eterna y vida abundante sobre cada uno de nosotros. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, sus caminos mucho más perfectos que los nuestros. ¿Cómo no creer en un Dios tan poderoso? Entonces, mantenga siempre, que Dios te bendiga, mantenga siempre el corazón abierto a su presencia. Eso los llevará a creer que hasta lo más imposible puede suceder. Quiero que lo crea. Quiero que se convenza en esta noche. ¿Qué hay de tan imposible ahora en su vida, en este momento, que usted esté creyendo que ya no pueda suceder? ¿Qué cosa tan complicada puede haber en su vida que Dios no la pueda resolver? ¿Dónde podrá ir a buscar recursos que Dios no lo pueda tener? ¿Dónde podrá esconderse de las situaciones complejas? ¿En qué lugar puede esconderse donde Dios no lo puede encontrar? Antes de correr para acá y pensar e imaginar y buscar la lógica, entregue todo en las manos de Dios. Dele el gobierno absoluto de su vida, de su casa, de su familia, de su matrimonio, de su ministerio, de su trabajo, de su ida y de su venida. Dele el control absoluto a Dios y verá la gloria de nuestro Dios. Y cuando menos espere, Dios abrirá camino donde nunca lo hubo. Él abrirá ríos en lugares secos. En su clamor, en su angustia, Él traerá consuelo, Él traerá provisión, Él traerá el favor, Él traerá esa bendición poderosa que usted está esperando. Estoy creyendo que algo poderoso está sucediendo en este momento, ahí donde estás. Estoy creyendo que Dios está visitando tu casa, tu cuerpo, tu salud. Dios está visitando tu familia, tu matrimonio. Estoy seguro que algo está sucediendo en ese lugar. Estás solo. Dios está visitando tu vida, está dando revelación, te está abrazando con brazos de padre. Aquel que nunca pensó tener un abrazo de padre porque el padre lo rechazó, porque el padre ya no está, Dios puede dar ese abrazo, y ese abrazo es lleno de amor para que podamos sentir su gloria, su presencia, su bondad, su favor sobre nuestra vida. No creas que todo está perdido. Absolutamente nada está perdido. Si Dios tiene el control, si Dios tiene el control de todo, si Dios está gobernando todo, absolutamente nada está perdido. Quiero bendecir tu vida. Quiero bendecir tu vida. Quiero orar por tu fe. Andrea, Dios te bendiga. Quiero orar por tu fe. Quiero orar por tus sueños, por tus anhelos. Aunque sea imposible, aunque has
Puede ser años que lo estás esperando. No pierdas la fe, no retrocedas en la confianza, porque dice la Escritura, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hasta lo más imposible, hasta lo más complicado, hasta lo más difícil puede suceder si Dios está en el asunto, como creo que está. Si estás aquí, es porque Dios está en el asunto, es porque le diste el control a Dios, le diste el gobierno al Señor de absolutamente todas las cosas. Por eso quiero que te prepares, porque algo grande va a empezar a suceder en tu vida, en tu casa, en tu trabajo. Donde hubo oposición, verás el favor de Dios. Donde hubo dolor, verás el gozo de Dios. Todo aquello que te había llevado a angustia, a tristeza, danzarás para el Señor de gozo y de alegría. Porque nuestro Dios, ese Dios poderoso, Dios creador, Dios del cielo y de la tierra, en este momento está ideando cosas poderosas sobre cada uno de nosotros. Nada lógico, absolutamente nada lógico, sino todo ilógico, todo fuera de lo normal, todo fuera de lo común. Así se mueve nuestro Dios. Y quiero que tomes esta palabra y esta promesa. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto es para tu vida. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tu matrimonio, quiero bendecir a tus hijos, bendigo a tus nietos, bendigo tu heredad, bendigo tu trabajo, bendigo el pan en tu mesa, bendigo tus dones, tus talentos, bendigo tu entrada y tu salida. Bendigo tus sueños, tus anhelos, oro para que sean cumplidos. Bendigo tu salud, oro por milagro y sé que Dios en este momento está haciendo algo ilógico en esa enfermedad que te ha quejado. Estoy seguro que Dios está abriendo camino en el desierto y ríos en la soledad. Está haciendo algo que asombrará a la ciencia y a la tecnología. Bendigo todo lo que emprendas, todo cuanto pongas tu mano, sea bendito en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme un miércoles más. Pero también quiero que vengas preparado, porque el domingo hay porción doble para que podamos disfrutar todos de la presencia de nuestro Dios. Vivir las cosas ilógicas, sobrenaturales que Dios está haciendo en este tiempo para la gloria y honra de su santo nombre. Acuérdate que el sábado tenemos jornada aquí en la iglesia. Todos están invitados. A partir de la mañana estaremos aquí trabajando, haciendo las cosas para el reino y tratar de ampliar también esa escuelita que estamos haciendo, la escuelita para los niños. Así que te esperamos el sábado, pero también te esperamos el domingo para aquí disfrutar del plato fuerte que Dios tiene para cada uno de nosotros. Querido, quiero que seas bendecido en todas las áreas. Dios te bendiga.